En lo que va del año, he tenido muchos escenarios donde voy, donde hablo, donde digo, pero nada se compara al poder predicar la palabra de Dios. Podemos llevar mensajes de esperanza, alentadores, pero nunca se compara al privilegio de predicar la palabra. Porque la palabra tiene el sello del Rey. La palabra no retorna vacía. Y el Señor me trae a memoria a Elí, el sacerdote. Elí era un hombre que cuando se encontró con esa mujer llamada Ana, la juzgó. Pero no era que Elí estaba en buena con Dios. Ya había sido dada una palabra de que al sacerdocio de Elí y a su descendencia le quedaba poco. Pero hay algo que quiero que guardemos en nuestro corazón. El Señor no respalda la persona, el Señor respalda su palabra. Lo voy a repetir. El Señor no respalda a la persona, respalda su palabra, porque Isaías 55 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no retornará a mí vacía, sino que cumplirá el propósito en lo cual es enviada. Y por eso muchos de nosotros, cuando vemos personas, ministros de Dios, hombres y mujeres de Dios, cuya vida no está en orden, que nosotros conocemos, ¿verdad? Que hay ciertas cositas, ¿verdad? Que no están alineadas, ¿verdad? Al corazón de Dios, nos sorprende y uno dice, pero ¿y cómo? Porque que el Señor no está respaldando a María Denise, el Señor está respaldando su palabra. Ahora, la vida de María Denise, María Denise le va a tener que dar cuenta. Pero su palabra, esa palabra que se envía, que es de Él, no mía, tiene que producir fruto. Amén. Así que no se espanten, no se confundan, no juzguen la conducta de las personas. Alaben a Dios que puede utilizar vasijas rotas para bendecir su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Pues la palabra que vamos a estar compartiendo hoy es frutos en el desierto. El pasado viernes tuvimos un encuentro maravilloso aquí con el pastor Sixto Castillo, quien además es terapeuta familiar, consejero, psicólogo, acompaña parejas, y me gustó mucho cómo él empezó todo el encuentro que tuvimos el pasado viernes, porque él hizo una pregunta y dijo: ¿quiénes se casaron para ser felices? Y todo el mundo levantó la mano. Y por ahí empezó a redirigirnos de que si esa fue la razón por la cual nos casamos por la motivación incorrecta. De igual manera, también pensé, no sé quiénes recuerdan o hayan estado aquí, con Joe y Ada Rosa. Joe y Ada son unos pastores que viven en Texas, tienen un testimonio bellísimo, y Ada siempre cuenta de que cuando ella vino al Señor, un pastor, un hermano, en ese momento él no era pastor, el pastor Carlos Ortiz, le dijo: ven a Cristo, Adita, que todos tus problemas se van a solucionar, tú vas a estar bien. Y ella dice que fue la mejor decisión de su vida, pero que el pastor Carlos Ortiz le mintió, porque no todo iba a estar bien. No todo iba a estar bien. Ada y Joe tuvieron que enterrar a su hijo de 30 y algo de años que pasó por un proceso de cáncer de hígado. La misma Ada es un testimonio viviente porque ella es una sobreviviente de cáncer. Entonces venimos a Cristo, conocemos al Señor, y en vez de tener una conciencia, una actitud cristocéntrica, vivimos de una forma humanista. Todo me tiene que ir bien. Si yo estoy en Cristo, todo tiene que ir en línea recta, derechito. Pero yo quiero invitarles a que busquemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Es en las Escrituras donde nosotros tenemos que profundizar. El apóstol Pedro dice en su carta: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarles. Hay pruebas que somos nosotros que no las buscamos, y hay pruebas que es el Señor que las trae a nuestra vida con el propósito de forjar en nuestro ser el carácter de Cristo. Siempre pongo de ejemplo mi persona. El Señor Jesús en un momento está predicando y los religiosos de la época le dicen: no, tú estás endemoniado, tú estás diciendo esto en nombre de Belcebú.
Y si usted lee eso, él no se defendió ni le dijo nada. Pero dígame a mí que yo estoy endemoniada para que usted vea cómo no me vuelve a ver ni aquí ni en ningún sitio. Me ofendo, me voy, no vuelvo. Me ofendieron. En una ocasión le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Dígame a mí algo así para que usted vea que no me vuelve a ver tampoco. Y usted sabe lo que eso revela de mi carácter, que Cristo no ha sido formado en mí. Cuando yo me ofendo, Cristo no ha sido formado. Porque una de las características que tiene el carácter de Cristo es un carácter inofendible. Cuando nosotros nos ofendemos, ¿saben qué detenemos? Nuestro crecimiento. Porque hay una promesa y por eso les digo, tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque cuando nos vamos a las Escrituras, dice en Romanos 8:28, que Dios como parte de un plan, todo lo obrará para bien para aquellos que le aman. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo soy promovida en un puesto, ¿verdad? Ejecutivo, con un buen salario, con una serie de beneficios, gloria a Dios, todo obra para bien. Pero también cuando yo hago un buen trabajo y el viernes a las 4:50 me dicen pase por recursos humanos y me entregan la carta, todo obra para bien. Cuando disfruto, ¿verdad?, de unas bellas vacaciones con mi familia, y la pasamos bien y nos tomamos muchas fotos y las subimos en Instagram, todo obra para bien. Pero todo también obra para bien cuando te llaman de madrugada y te dicen el 911 se llevó a tu mamá, o tu hijo tiene un ataque de asma, o viene un diagnóstico, también ahí todo obra para bien. Todo obra para bien. Yo estuve durante el mes de febrero haciendo un desafío. ¿Quiénes tienen la aplicación YouVersion de la Biblia? YouVersion, la Biblia. Es un icono color vino y dice en español, dice la Biblia. Miren, esa es una aplicación que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar, como estamos tan apegados a la tecnología en este tiempo, es una aplicación que les va a dar mucho contenido, que les va a ayudar a hacer devocionales. De hecho, tiene ahora mismo una parte que es guiada, un devocional guiado buenísimo. Y de verdad se los recomiendo. Durante el mes de febrero yo estuve haciendo un desafío de 21 días y yo tomé un devocional que era leer el Evangelio de Juan en 21 días. El domingo 16 de febrero, cuando me tocó el capítulo 16, el Señor trajo a mi corazón, leyendo Juan 16, me inquietó mucho en buen sentido con el siguiente versículo. El Señor ya está preparando, ¿verdad?, a sus discípulos para esa transición, ese momento de la crucifixión, todo ese proceso que nosotros lo leemos, pero vamos a adentrarnos en la palabra. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se sentían ellos? Tanta incertidumbre, todo lo que sucedió. Y el Señor, después que le dice a los discípulos de la obra del Espíritu Santo, de lo que va a suceder, de lo que ha de venir, cierra esa conversación diciéndole, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y voy a lanzar este versículo con lo que les dije acerca de la intervención de Sixto, de quienes quieren ser felices. El Señor no nos ha prometido a nosotros felicidad. El Señor no nos ha prometido a nosotros líneas rectas, carreteras rectas. El Señor no nos prometió eso. El Señor nos prometió, nos advirtió, mejor dicho, que en el mundo íbamos a tener grandes desafíos, pero que en medio de todo eso pusiéramos nuestra confianza en Él, porque Él ya había vencido al mundo. Y también dentro de ese Evangelio de Juan, el Señor nos dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere,
se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: yo estoy llamado a morir. Ay, no lo diga con tristeza. Yo estoy llamado a morir. Dígalo con alegría. Recuerde que nosotros no obedecemos a las cosas del mundo. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué tenemos miedo de hacer esas declaraciones? Porque nosotros no fuimos creados para morir. ¿Usted lo sabía? Nosotros no fuimos creados para morir. Lo que hizo que la muerte entrara en el mundo fue el pecado. Y por eso es que cuando se habla de la muerte, uno entra como en pánico. Ay, no, yo no quiero. Es verdad que tengo deuda, es verdad que tengo problemas, es verdad que el muchachito es medio travieso, es verdad que el pastor es muy exigente, pero yo no me quiero morir. Yo quiero vivir. Porque yo no sé lo que hay de aquel lado. Pero yo aquí más o menos conozco el sistema, cómo me manejo, ¿verdad? No me quiero morir. Pero al morir, al que habla el Señor es a un morir que produce multiplicación. Por eso es que Romanos 8:28 dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo hablarle a una mujer acerca de lo que es el abandono, la espera. Porque el Señor utiliza todo eso que en un momento fue aflicción, eso que en algún momento para mí fue vergüenza, dolor. El Señor lo usa para levantar a otra persona y entonces ahí es donde produce mucho fruto. Si yo me quedo yo sola con todo eso y no muero y no me vuelvo vulnerable y no uso mi voz para traer sanidad y convicción al que no ha pasado por eso, ¿sabe qué sucede? Que me quedo sola. Pero si muero a mí misma, si entrego mi corazón, si doy lo que tengo, entonces produzco mucho fruto. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y en medio de ese producir fruto y crear ese carácter de Cristo, el Señor nos va a tomar a un lugar donde muchos de nosotros no queremos ir. Y depende mucho de nosotros cómo vamos a salir de ahí. Eso depende totalmente de nosotros. Y es ese desierto. El desierto revela la condición de nuestro corazón. Muchas veces nos vemos en situaciones, nos vemos, ¿verdad?, en asuntos que uno dice, pero ¿y cómo fue que yo llegué aquí? ¿Y cómo fue que yo empecé esta discusión? ¿Y por qué esta persona me está tratando de esa manera? Pero saben que el Señor lo hace para revelar la condición de nuestro corazón. Y hay un versículo en Deuteronomio 8:2 que el Señor, el libro de Deuteronomio es una recopilación, es ese discurso de despedida de Moisés, donde Moisés recapitula desde el Éxodo, Levítico, Números, y está despidiéndose y dando instrucciones a ese pueblo que anduvo con él en el desierto. Y aunque la palabra dice que no había hombre más manso que Moisés, ese pueblo le sacó lo peor del carácter que Moisés tenía y lo llevó a un punto que Moisés no pudo entrar con ellos a la tierra prometida. El Señor se la mostró de lejos. Pero luego vemos en los evangelios un evento que se llama la transfiguración. ¿Y dónde se dio esa transfiguración? En esa tierra prometida. O sea que Moisés en espíritu sí estuvo allí. El Señor le prolongó, le extendió su misericordia. Y dice en Deuteronomio 8:2, esto es el Señor hablando a través de Moisés: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Hacemos sobreénfasis, a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Era que Dios no sabía lo que había en el corazón? Claro que sí.
Jeremías 17 dice: engañoso sobre todas las cosas es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y se abre esa pregunta y se cierra diciendo: yo Jehová. El único que conoce verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros es el Señor. Y cuando nosotros somos llevados al desierto, porque es el Señor, y déjenme decirle algo, no se lo despinta ni checheré, decía mi abuela. Eso no se lo despinta a usted ni checheré, el ir al desierto. ¿Sabe por qué? Porque si el Hijo fue tomado por el Espíritu y llevado 40 días al desierto, ¿quiénes son los hijos de Dios aquí? Gloria a Dios, vamos para el desierto. Ay, nadie dice amén ahí. Hay que ir a ese desierto. ¿Sabe por qué? Porque es en ese desierto donde conocemos a Dios. Es en ese desierto donde nosotros sabemos de qué estamos hechos. Es en ese desierto donde María Denise se da cuenta de su egoísmo, de su falta de dependencia a Dios. Pero el Señor necesita no que alguien me lo diga. El Señor necesita quitar todo lo que me estorba y todo lo que me distrae y me lleva allí. Y me dice: mira lo que hay en tu corazón. Mira lo que hay en tu corazón. Es un momento de Dios y tú, de Dios y yo, ahí solitos. Y el Señor empieza a mostrar esas áreas que Él necesita que sean trabajadas intencionalmente para que día a día vayamos subiendo ese peldaño para alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa es una obra de toda la vida. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a vivir desafíos, porque para vivir de victoria en victoria y de poder en poder, hay que ir de batalla en batalla. ¿Cómo sabemos que fuimos victoriosos si nunca hemos tomado una lanza, una espada, una pistola, una ametralladora? ¿Cómo sabemos que fuimos triunfantes si nunca nos hemos visto en el campo de batalla? Son de esas medallitas que le dan a los niños en los cumpleaños, plástica. No, es una corona incorruptible que ganamos en Cristo. Entonces el Señor nos toma al desierto para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Tenemos muchas cosas buenas y las celebramos, pero lo más importante es que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. El desierto es un lugar donde aprendemos a depender totalmente de Dios. Dígalo conmigo, totalmente de Dios. Es que no quitan todo. Es que al tal que tú le cae bien se te desaparece. No te coge el teléfono el pastor, nadie. Es que el Señor hace así ¡fup! Y cierra todo. Porque saben que es verdad, nosotros como pastores hemos sido puestos en sus vidas para guiarles, para dirigirles. Pero si toda su vida se convierte en una muleta, ay no, yo llamo al pastor, porque el pastor está disponible siempre, no importa, yo lo llamo, pastor, ore. Yo recuerdo que la única vez, gracias Padre amado, que hemos internado a Javi tenía casi 2 años y fue por un tema respiratorio. Y él está ahí en la camilla y de repente él ve que viene esta enfermera con todo esto jeringuilla y él agarró al papá y le dijo: pastor, ora, pastor, ora. Él no dijo papi, él dijo hay que apelar a los poderes, pastor, ora, pastor, ora. Y la enfermera, imagínense, a las 2 de la mañana en una emergencia, la enfermera dijo: oye, este niño, digo yo que él sabe muy bien para dónde que tiene que gritar. Pero no todas las veces vamos a poder agarrar desesperadamente la mano del pastor y decirle: pastor, ora. Porque el Señor no quiere que sea el pastor que ore. El pastor quiere que seas tú, que sea yo. Él quiere oír tu voz, Él quiere oír la mía. Él quiere saber que tú te consideras tan hijo como el pastor. No hay ninguna diferencia entre tú y yo. La única diferencia que hay es un título. Pero tú y yo delante de Dios, el único título verdadero que podemos ostentar es el de hija, es el de hijos. Eso es lo que Dios quiere, escuchar tu voz, no solo la del pastor. Yo puedo orar por ti y puedo interceder por ti con fervor y pedirle a Dios que te libre.
Pero el Señor quiere escuchar tu voz. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: vengan conmigo y oren, porque mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Pero ¿qué pasó con esos discípulos? Que cuando Jesús terminó de orar, Él estaba fortalecido. Él empezó orando: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo, sino lo que tú. Y cuando Él se paró, fue a tomarse la copa, porque ya Él había recibido la convicción de parte de Dios. Pero ¿qué pasó con esos discípulos adormecidos? Esos discípulos que dijeron: ay, el pastor está orando, no importa, nosotros vamos a salir bien de esto, porque aquel pastor, mire, ¿verdad? Como la salsa aquella, con Dios conectando a uno se conectan 10. No se lleve de que su mamá ora, no se lleve de que Marisa ora y de que aquí hay un equipo de intercesión. No se lleve de eso. Ore usted, aprenda a tener una relación con su papá directa, sin intermediarios. El único intermediario de su relación con Dios es Cristo. That's it. Nada más. Nosotros estamos aquí para guiarles, para dirigirles, pero si nosotros, me voy a incluir, ¿verdad? Vamos a ser bien inclusivos. Si nosotros supeditamos nuestra relación a un tercero que no es Cristo, Houston, tenemos problema. Tenemos serio problema. Porque eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios nos ha llamado. Esto es un lugar de aprendizaje, de crecimiento, de equipamiento, para saber cómo, cuándo, dónde, con quién, por dónde. Pero yo no puedo transitar ese camino. Y por eso el Señor nos lleva al desierto, para ver lo que había en nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay. Entonces, aprendemos en el desierto a depender de Dios. Dice la palabra, aquí mismo, ¿verdad? En Deuteronomio, que el Señor llevó a su pueblo al desierto. Dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Elías se fue a un arroyo y el Señor le mandó cuervos para que lo alimentaran. Los cuervos le llevaban carne. Fíjense esto: un cuervo se alimenta de carne, pero los cuervos no se la comían la carne, se la llevaban a Elías. Y hay cuervos que el Señor levanta que usted dice: ay. Y hay gente como que por lo que tenemos en nuestro corazón nos desviamos. Porque entonces, como no estamos canalizando correctamente el desierto, lo que decimos es: tú ves, el pastor sabe que yo estoy pasando hambre aquí, no hay ni una comprita, nada, pero vino fulano que no es cristiano y me trajo una compra. Y nos quedamos en la gente. Todavía no hemos aprendido. Todavía no hemos aprendido. Porque mientras estemos mirando las personas, todavía no hemos aprendido. Cuando el Señor nos envía un cuervo para sustentarnos y para alimentarnos, ¿sabe lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Hey, tú estás pendiente de mí aquí en este hornito donde yo estoy. Gracias, papá. Pastor, mire, usted no sabe, yo tengo un testimonio poderoso. Mira, una persona que no quería saber de mí, se apareció en mi casa con 3 latas de leche para los muchachos. Eso es el carácter de Cristo formado en nosotros. Eso es ver a Dios en nuestras pruebas, no personalizarnos. Se olvidaron de mí, no me llamaron. No, eso no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es alabar y bendecir a Dios y ver su provisión y aprender a depender de Él en medio de nuestras pruebas. El desierto es un lugar para recordar las promesas de Dios a nuestras vidas. Cuando vamos al desierto, fácilmente podemos olvidar todo lo bueno que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Y hay un personaje bíblico muy importante que se llama José, el 11º hijo de Jacob. El niño mimado, ese niño que fue concebido con la mujer a la cual Jacob amaba. Jacob había tenido 10 hijos. Y finalmente Raquel concibió y tuvieron a José.
Imagínense el niño lindo, el de la mujer amada. El papá le hace una túnica de colores. Esa túnica de colores significaba reinado, sacerdocio, un niño especial. Y toda esa atención sobre ese niño levantó la envidia de sus hermanos. Quienes vendieron a José no fueron sus enemigos. Quienes vendieron a José no eran los que lo querían mal. Eran su propia sangre y carne. Hermanitos. Gente que él conocía, con la que él se crió. Fueron ellos. Pero ¿qué pasó con José? Todo vino por 2 sueños que José tuvo. 2 sueños que eran para José. Eso levantó mucho más la envidia de sus hermanos. Pero José empezó una trayectoria que duró alrededor de 14 años, donde parecía que cada paso que José daba estaba más lejos de lo que Dios le había mostrado a su corazón. ¿No le ha pasado algo así? A mí me ha pasado algo así. Y me ha pasado muchas veces, pero muchas veces. Y yo digo, Señor, ¿y qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que yo habré hecho? Y lo que en el mundo tendréis aflicción. Porque la trayectoria del mundo no es la trayectoria nuestra. Quizá nosotros queremos ir, ¿verdad? Ahora para Pedernales, para Bahía de las Águilas. Y resulta que terminamos en Higüey. Pero esto no era para donde el Señor dijo. Está bien que estoy aquí en Punta Cana, pero no era para allá, era para el otro lado, era diametralmente opuesto. Pero resulta que usted está en Punta Cana, pero no en los hoteles disfrutando, sino cogiendo tremendo palo, ¿verdad? Porque a veces el Señor nos lleva a lugares lindos, pero, ¿verdad? Cajeteado. Pero resulta que ahí en Punta Cana usted que no ve cómo va a llegar, ¿verdad? Porque el Señor habló de Pedernales. ¿Qué busco yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero de repente las cosas empiezan a cambiar y de repente usted conoce a alguien y cuando usted viene a ver, en vez de irse por carretera, usted está montado en un helicóptero. Porque el Señor no quería que se fuera por carretera. El Señor lo mandó a Punta Cana para que usted conociera ese constructor, que es el que va a desarrollar ese proyecto allá en Pedernales. Pero si usted se hubiese ido derecho a Pedernales, no conoce a ese señor, no conoce esa compañía. Quizá yo le estoy hablando a alguien ahora. Quizá el Espíritu le está diciendo a alguien ahora. No es un no, es simplemente un desvío que cuando la flecha sea puesta en el arco y sea entesado, va a dar en el blanco. Va a dar en el blanco. Va a dar en el blanco. Yo duré 4 años viajando y muchas personas no entendían, y si ustedes no entendían, yo lo entendía menos. Pero hoy yo entiendo el porqué. Porque esos 4 años parecían un desvío. Yo decía, pero ¿y cómo va? Esto no encaja, esto no tiene sentido. Pero hoy sí lo tiene. Lo que parecía para muchos y para mí misma que yo me estaba alejando de mi propósito, de lo que Dios me había llamado a hacer. ¿Saben lo que era? Ven acá. Usted, guapo, párese aquí conmigo. Vamos a hacer lo siguiente. Hágase de cuenta que usted tiene un arco con una flecha. Estírelo, 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 estírelo. Suéltelo ahora. ¿Se dieron cuenta? Para que la flecha vaya mejor hay que estirarla, hay que... Gracias, querido. ¿Se llevaron el ejemplo? ¿Entendieron el ejemplo? La flecha, para que pueda ser certera, para que pueda dar en el blanco, hay que retirarla, alejarla. Y mientras más se entese el arco y más se aleja, mucho más probabilidades hay de que dé en el blanco. Así que no te estás alejando del propósito, simplemente está siendo entesado el arco para que cuando la flecha se suelte, dé en el blanco. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y qué hacemos en el desierto? En el desierto es un lugar para recordar las promesas de Dios a nuestra vida. Es el lugar donde nosotros citamos ese Salmo 119 que nos dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.
Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 119, versos 49 y 50. Si estás atravesando por un desierto, es el momento de tomar esa Biblia y todos esos versículos que has subrayado, empieza a recitarlo en voz alta. En ese Salmo 119, David le dice al Señor, me imagino David que fue ungido por Samuel, ¿verdad? Que fue esperado. Pasaron todos sus hermanos y él era el último, ni siquiera su padre se acordaba de él. Pero en un momento pasa un año, pasan 2. Porque ¿qué era lo que venía humanamente hablando? Que Saúl entendiera que su tiempo terminó y que hicieran esa transición como nosotros estamos acostumbrados a ver en el mundo. Ganó este presidente, hacemos una cosa bonita, todo el mundo vestido de blanco, vamos al Congreso y se hace esa transición, ¿verdad? Ese choque de manos. Pero no, porque esas son las modalidades del mundo. El Señor tiene otras formas de hacer las cosas que son mucho más certeras y que tienen su sello. Dejemos de estar peleando nuestras batallas con armaduras ajenas. El Señor no quiere que tú uses una armadura ajena. El Señor quiere que el don que Él te dio sea el que fluya en medio de esa batalla. Que si el Señor lo que te equipó fue con un tirapiedra y 3 piedecitas lisas, que te enfrente a tu gigante con eso, no con la armadura de otra persona. Estoy citando la palabra. Y yo me imagino que David pasa un año, pasan 2, pasan 3, cueva de Adulán, 400 ladrones, y David en el medio de ¿qué hago yo con esta gente? Pero el Señor dijo que yo iba a ser rey, porque él era un muchacho. David lo que tenía eran 16 años, cuando fue ungido, 17 años. Y empieza a pasar el proceso y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4, y David pela, piña. Mercenario, contratado por ejércitos opositores, y el hombre ahí, él no sabía. Y hay un momento donde él dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra yo he esperado. ¿Saben que hay gente que dicen, pero tú después que te metiste en eso de la iglesia, tú es como para atrás, como el cangrejo? Ese es el avergonzador, no la persona, ese es el avergonzador. Yo pasé por ahí. El año 2005 para mí fue, miren, el Ministerio Fuego Candela. A mí me dieron con el cubo del agua, con todo. Y cuando yo pensaba, me robaron el vehículo a mano armada, entrando a mi casa. El vehículo nuevo que me dieron, se me trayó una persona de la nada en el Puente Duarte, un domingo a las 8 de la mañana. ¿Ustedes saben qué yo hacía ese domingo a las 8 de la mañana? Buscando una muchacha que se había convertido para que no dejara de ir a la iglesia. O sea, yo no estaba, era a las 10 de la noche. El día que me lo robaron estaba en una vigilia. El día que me chocaron era buscando una muchacha. Y como si todo esto fuera poco, diagnosticaron a mi sobrina con un cáncer. Mi sobrina de 7 años. El trabajo donde estaba, que yo había renunciado de una corporación instituida, me lancé al vacío para honrar a una persona que había sido mi mentor durante muchos años. Su socio me hacía la vida imposible. O sea, humanamente, María Denis estaba haciendo el bien. ¿Y ustedes saben cuál fue la cereza del helado? Que mis hermanos en Cristo le decían por atrás, que era mi pastor, pastor, averigüe bien porque María Denis, ¿usted está seguro que María Denis está andando derecha? Porque es que ya le están pasando demasiada cosa. Se me metieron en la casa y me robaron todo también, me robaron el inversor, muchísimas cosas. Todo eso entre marzo y diciembre. Y le decían, averigüe, o sea, como además de todo lo que yo estaba pasando, porque yo vivía metida en la iglesia, yo servía en todos los cultos, yo estaba en todo, yo era como el arroz blanco, porque mi único sustento era estar en la casa de Dios. Eso era lo único que me daba esperanza. Tenemos que tener una respuesta para el avergonzador. En su palabra yo espero.
en su palabra. Por eso al principio le decía, no se lleven del micrófono, ni de la vasija, ni de la bocina. Es la palabra. Es quién fue que dijo esa palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. Lo que nos consuela en el desierto son las promesas que Dios ha hablado a nuestras vidas. Es en ese lugar. El desierto es un lugar donde el Señor habla a nuestro corazón. No hay mejor lugar para conocer al Señor que en el desierto. Cuando todo nos es quitado, cuando nadie, todo, ahí en ese lugar el Señor se manifiesta. Y hay algo precioso que el Señor dijo a través del profeta Oseas. En ese capítulo el Señor dice, describe toda la iniquidad y la maldad de Israel y cómo Él le iba a quitar todo, pero era con un propósito. Y dice, a pesar de todo eso, o sea, a pesar de todos tus errores y mis errores, a pesar de todo lo que hemos hecho mal, a pesar de que el Señor nos está quitando todo, y nos vemos en ese desierto donde solamente hay calor, escorpiones y serpientes, a pesar de todo eso, ponga ahí su nombre, llevaré a Mari al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Qué cosa tan linda, qué cosa tan linda, eso es precioso. Me encantó esa traducción, dice, la voy a llevar y allí con cariño yo voy a hacer que se vuelva a enamorar de mí. El desierto es un lugar de avivamiento, para avivar nuestra relación con el Padre, para tener fuerzas renovadas. Si nosotros disponemos nuestro corazón, nosotros vamos a salir como salió David. Nosotros vamos a salir victoriosos y vamos a salir enamorados de Dios. Enamorados porque Él siempre lo ha estado. Él lo que quiere es agarrar nuestro rostro y decirte, mi amor, por fin se te descargó el celular. ¡Qué bueno! Mi amor, por fin estoy aquí contigo, qué lindo. Fíjense, el Señor solamente compara su relación con nosotros con dos figuras, la figura del matrimonio y la figura de un papá. Esas son las únicas dos figuras que el Señor usa. El amor de un esposo con una esposa, el amor de un papá por sus hijos. Y cuando el Señor dice que no es porque la cogió con nosotros ni le caemos mal, es porque quiere tener ese espacio. Y es en ese desierto donde el Señor nos habla a nuestro corazón. Cerramos con este versículo, porque dijimos que, ¿verdad?, que hay un fruto en el desierto. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero si ustedes se fijan, solamente destaqué la palabra paciencia. La palabra paciencia traducida, ¿verdad?, no es así. No es aprender a esperar, es cuál es nuestro carácter, cómo es que esperamos. En el desierto el Señor forja en nosotros no solamente nuestra capacidad de esperar, sino también la actitud con la cual esperamos. Salir del desierto requiere que tengamos delante de Él la actitud correcta. El desierto nos ayuda a esperar con paciencia. Abraham esperó 25 años y a cada lugar que llegaba durante esos 25 años, ¿sabe qué hacía Abraham? Levantaba un altar a Jehová. Lea la historia de Abraham. Levantaba un altar de adoración. Están pasando los años, pero yo te sigo adorando. Luego viene Isaac, igual, desierto. Lo mismo, levanta adoración. Jacob levanta adoración. David, 14 años de espera. José, 13 años de espera. ¿Qué hizo José cuando fue vendido y llegó a casa de Potifar? Esperando, pero esperando ¿cómo? Trabajando con excelencia.
Y dice que era evidente para su amo que Dios estaba con él y él no se preocupaba por nada. Lo mismo pasó con Moisés. 25 Abraham, 40 Moisés, 14 José, 17 David. Pero todos estos hombres tienen una característica: pasaron su desierto con paciencia, enfoque y adoración a Dios. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos.